Bienvenidos a Resonancias del Arte. Nos encontramos en la Cava Domecq, en la ciudad de Zacatecas, y el día de hoy vamos a platicar sobre música. Para saber quién es nuestro invitado, acompáñenos a ver la siguiente cápsula. Mauro Sanatta nació en Treviso, Italia, en 1977. Estudió la guitarra en la Escuela de Música F. Manzano, bajo la tutela de Gianpaolo Gobbo. Se graduó con honores del Conservatorio de Verona. En 1990, y con solo 13 años, participó en el Concurso Internacional de Guitarra Latina, el Legnani. Allí recibió una mención especial otorgada por el presidente del jurado, David Russell. Posteriormente, se perfeccionó en la Academia Francisco Tárrega, en Pordenone. Asistió a clases magistrales con algunos de los guitarristas más importantes de la escena mundial, como David Russell, Álvaro Pierri, Tilman Hopstock, Carlo Marchione, Angelo Gilardino, Oscar Giglia y Stefano Grondona. En la actualidad, desarrolla una intensa actividad concertista en Italia y en el extranjero. Actuó en el Sexto Festival Internacional de Guitarra, homenaje a Joaquín Rodrigo, en el homenaje a Andrés Segovia, del Festival Internacional de Guitarra de Pordenone, en la 22ª edición del Festival Internacional de Guitarra de Udine, en el 10º Festival Internacional de Guitarra del Friuli Venezia Giulia, con la Orquesta Sinfónica de dicha región, en el Festival Internacional de Guitarra Lípica, en Eslovenia, y en el 14º Festival Internacional de Culiacán, en Sinaloa. Toca con una guitarra del luthier alemán Gernot Wagner y una guitarra de 13 cuerdas del laudero italiano Marco Magolo. La guitarra de 13 cuerdas fue concebida por el propio Mauro Sanatta y se apega a la afinación original del laúd barroco, permitiendo acercarse de manera importante a la sonoridad original de este instrumento para interpretar el vasto repertorio existente. Su profundo interés por la música renacentista y barroca se refleja en sus numerosos trabajos de transcripciones y arreglos de obra para laúd y órgano de esas épocas, además de proponer, con regularidad en sus conciertos, este fascinante repertorio. Mauro Sanatta. Regresamos a la Cava Domecq. Estamos con Mauro Sanatta. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Zacatecas. Muchas gracias. Él es guitarrista, Así es. un erudito, famoso. Platícanos, Mauro, ¿cómo fue tu formación en la guitarra? Si fue el primer instrumento que te gustó, ¿cómo te acercaste a la música? Pues fue una cosa muy natural. O sea, yo y mi familia siempre estuvo presente la música, ¿no? Mi papá era guitarrista, aunque tocaba música, digamos, cover, ¿no? De otros grupos de la época muy famosos como Beatles, Rolling Stones, Cream, ¿no? Etcétera. Pues digamos que el genio un poco de la música siempre fue presente en mi familia, ¿no? Desde cuando estaba niño, ¿no? Mi niñez fue llena de música, digamos, ¿no? Y la guitarra, sí, de hecho fue el único instrumento que siempre me atrayó, digamos, ¿no? Por su sonido, por su naturaleza, por su magnífico sonido, digamos, ¿no? Y cuando estaba chiquito, mi papá empezó a enseñarme las primeras melodías, los primeros acordes, ¿no? Pues creo una de las cosas que siempre pasan a los apasionados, ¿no? Niños, ¿no? De música. Entonces fue una cosa muy, muy natural, de hecho, sí. Pues fue muy, muy natural, digamos, el inicio con el instrumento, muy natural. ¿Cuándo empezaste a estudiar ya música? De Pues, manera formal. digamos, de una forma un poco más seria, digamos, ¿no? Empecé a estudiar con mi primer maestro, tenía más o menos como 9 años, 8 o 9 años, estaba muy, muy chiquito. Y allá empecé, digamos, a desarrollar un poco, ¿no? Lo que antes era simplemente pura pasión instintiva, a darle un poco más de forma, ¿no? A través de un maestro que me seguía, punto. Y así, pues, fue esto, digamos, ¿no? Digamos, más o menos cuando tenía 8 años, ¿no? Allá empecé un poco a dirigirme de una forma un poco más, digamos, seria, ¿no? Sí. Pero poco más seria, porque 8 años no eres serio para nada. Entonces, así fue. ¿De niño cuánto tiempo practicabas la guitarra? Pues yo me acuerdo que tocaba un buen, o sea, prácticamente una buena parte del día la dedicaba a la guitarra. O sea, para mí era un juego, ¿no? Maravilloso, ¿no? Para lo que tiene un niño que tiene la capacidad de tener un buen pie para dar una patada a una pelota, ¿no? Por ejemplo, porque le gusta el fútbol y se divierte mucho con esto, ¿no? Y encuentra su propia
identidad. Producir sonidos a través de unas cuerdas era algo de, pues me perdía horas y horas, de hecho, sí. 3, 4 horas tocando, tocando, tocando. Equivocando, obviamente, de la forma más instintiva y más salvaje posible, pero eso fue mi approach, ¿no? Mi acercamiento. Ya cuando decides estudiar en el conservatorio, ¿cómo es la vida de estudiante de música en un conservatorio? Pues es una vida que tiene sus ventajas, obviamente, y sus desventajas, ¿no? Una de las ventajas para mí fue conocer, obviamente, un contexto escolar, ¿no? Donde se puede compartir música, compartir experiencias, compartir puntos de vista, además con diferentes instrumentistas, pues tuve la chance de conocer durante mi recorrido de estudios otros estudiantes que estudiaban la carrera de pianoforte o de violín o eran cantantes, entonces fue una lindísima experiencia, de hecho, porque poder juntarnos y poder compartir la pasión tan fuerte, hablando un idioma que no todo hablan, ¿no? Digamos, ¿no? El idioma de la música, el lenguaje de la música, fue una cosa muy, muy linda que acuerdo con muchísimo cariño. Y personalmente, honestamente, desventaja, bien pocas tal vez. A veces pasa, ¿no? Que hay como celos, ¿no? Pero creo que pasa en todos los contextos escolar, ¿no? Unos celos de la parte de algunos otros estudiantes, o unos celos de la parte de los mismos estudiantes de la misma clase de guitarra, ¿no? Porque tal vez pasa que en un concierto tocas más de un otro, entonces ¿por qué él toca más que yo? Entonces como pequeños conflictos, pero eso está bien, eso es esa parte, ¿no? Digamos, del recorrido, ¿no? Y son también cosas que te hacen madurar muchísimo, ¿no? Porque en donde encuentras conflictos tratas siempre de juntarte, ¿no? Pues siéndote amigos, ¿no? Con estas personas, entonces, así. Sí. Pero fue la verdad fue una experiencia llena de estímulos, llena de pasión, llena de mucha gana, ¿no? De desarrollarse, ¿no? De evolverse, ¿no? Como músico, como ser humano también. Y esta fue mi experiencia, digamos, en el conservatorio de música. Además que poder tocar en conciertos, poder tener la chance de poderse presentar, ¿no? De poderse presentar en conciertos, ¿no? Con otras clases, como acabo de decir. Y bueno, pues así fue. Cuando estás como estudiante aprendiendo nuevos temas, nuevas técnicas, ¿qué influencias tuviste en esa época? ¿Qué gustos? ¿Cómo se transformó tu sensibilidad? Pues pues una pregunta muy difícil, de hecho, es que fue tan rápido, ¿no? Es que a veces hay como procesos, ¿no? De aprendizaje, ¿no? En los cuales estás tan apasionado que no te fijas bien cómo está pasando esto, ¿no? Sí. Sabes que te está filtrando simplemente, ¿no? Sí. Y lo agarras, ¿no? Y lo desarrollas. Ciertamente hubo músicos que en mi carrera me inspiraron muchísimo, muchísimos músicos. Obviamente mi primer maestro, Gianpaolo Gobbo, para mí fue, digamos, el maestro que me siguió hasta la licenciatura, pero después de él me perfeccioné en una clase de una academia cerca de mi casa, la Academia Francisco Tárrega, donde trabajaban dos de los maestros que para mí representan, digamos, los máximos exponentes de la guitarra en el mundo, que son Stefano Viola y Paolo Pegoraro, que me cambiaron completamente la visión de la música. Y también otros maestros con los cuales tuve masterclass y otros maestros que escuché y a los cuales soy muy agradecido, aunque ellos no lo sepan, porque no me conocen, pero simplemente por escucharlos, ¿no? Sí. Pues la música pasa a través de las orejas, ¿no? Y entonces Sí. esto viene filtrado por el cerebro, por la sensibilidad y se transforma en algo de extremadamente maravilloso y estimulante, ¿no? Sí. ¿Qué tipo de música nueva conociste con la que no habías tenido contacto desde la infancia? Es muy difícil porque tu papá tocaba. Pues música nueva en el curso de mi carrera. Creo que más bien podríamos hablar un poco más de una vocación, o sea, de un periodo histórico en el cual yo me encuentro más, digamos, ¿no? Sí. Mi papá también tocaba un poco de guitarra clásica, pero muy poquitito, por decir la verdad. Era más una especie de pseudo rockero, digamos así, ¿no? Entonces, pero también tocaba un poco de guitarra clásica también él, sí me acuerdo, y le gustaba mucho. Creo que en mi recorrido personal, digamos, ¿no?
mi dirección fue sobre todo en la música del Renacimiento, en la música barroca, digamos, ¿no? Aunque después descubrí el romanticismo, etcétera. Pero si tengo que decir una música que me ha cambiado, digamos, ¿no? Que me ha, digamos, mostrado, ¿no? Revelado de verdad mi identidad, ¿no? Me siento más renacentista y barroco que romanticismo y periodo clásico. Esto es, digamos, la revelación de mi recorrido fue esto, ¿no? Toda la música que escuché, conocía obviamente al más grande genio de la historia de la música, que para mí ha sido Sebastián Bach, lo cual se encargó indirectamente, ¿no? De otro maestro al cual soy muy agradecido sin que él lo sepa, el cual se encargó bueno, de mostrarme un universo de música que no conocía y que todavía ahora no comprendo, y estoy descubriendo, investigando y preguntándome cómo sea posible escribir tanto increíblemente y tanto poéticamente y así perfecto, digamos, ¿no? Sí. Pues, así. ¿Te gusta además la literatura? Aparte de la música, otras artes, literatura, música. Sí, me gusta muchísimo leer, de hecho, sí, es uno de otros mi, digamos, hobby, no sé si dice Sí, así, pero, hobby. digamos, pues sí, es uno de mis otros hobbies, ¿no? Me gusta mucho leer, de hecho, sí, me gusta mucho la literatura clásica italiana, pues, ¿no? Pues fui de parte, pues entonces, Sí. me gusta muchísimo la literatura italiana, como leo, me gusta mucho Dante, me gusta mucho Petrarca, me gusta mucho los poetas románticos, me gusta mucho la literatura rusa también, me gusta mucho Dostoyevsky, Tolstoy, también la literatura española, la literatura de Cervantes, ¿no? De Don Quijote, una obra Sí. que nunca me canso de leer, o sea, creo que la leí como 15 veces y cada vez que la leo me divierto muchísimo, además que es un monumento, digamos, ¿no? Sí. Literario en la historia de la literatura, digamos, ¿no? Así. Sí, de hecho me encanta la literatura, sí, me gusta mucho. ¿Y de cine te gusta? Sí, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Soy un gran fan de Kubrick, por decir la verdad, de Stanley Kubrick. Me gusta mucho también el cine italiano, me gusta mucho Tornatore. Me gusta también el cine más viejo de Monicelli, ¿no? La comedia italiana, ¿no? O sea, la raíz cultural nuestra, ¿no? Depositada en las películas italianas de los años 50, 40, 50, 60, ¿no? Este, y, y bueno, pues sí, todo el buen cine, digamos, ¿no? O sea, el cine trash, obviamente, no es que no me guste, pero no me atrae, ¿No digamos. te inspira mucho? No mucho, no, por decir la verdad. Y hay mucho, exactamente como hay mucha música trash, Sí. obviamente, o sea, por todos lados, pues, como hay en todas las artes, el arte es un gran universo que contiene muchas cosas. Sí, Y, sí. y depurarla a veces no es fácil para nada, por decir la verdad. Pero bueno. Oye, ¿y de tu época de estudiante ahí en el conservatorio, hiciste buenos amigos que todavía tienes comunicación? Sí, absolutamente sí. Y lo voy a nombrar con mucho gusto. Soy un queridísimo amigo, somos prácticamente casi hermanos, con un otro grandísimo guitarrista que considero un grandísimo amigo, es Adriano del Sal, es un otro guitarrista, mi amigo, con lo cual, y a Marco De Biasi, otro queridísimo amigo, con los cuales hemos pasado el recorrido de estudio de la academia, ¿no? De Pordenone, Francisco Tárrega, son dos grandes amigos y lo que se extraña muchísimo, de hecho, porque no lo veo. Entonces, ellos se quedaron allá. Adriano trabaja en Viena, Marco trabaja todavía en Italia y, ¿sabes? No, cada quien Sí. se despierde un poco, ¿no? Pero bueno, con los social network ahorita es posible guardar. No es la misma cosa que tomarse una chela o un café con un amigo, ¿eh? Obviamente no es la misma cosa, no es la misma energía, ¿no? Estamos platicando con el guitarrista Mauro Sanata y regresamos en un momento. Estamos en la Cava Domecq de la ciudad de Zacatecas platicando con este gran guitarrista, ameno y agradable, Mauro Sanata.
italiano, pero habla muy bien español, que ya tiene 1 año y medio aquí en México. Pues ¿Qué ya como conoces? comentaba, Gianpaolo Gobbo fue mi Sí. primer maestro y fue lo que me acompañó hasta la licenciatura, digamos, ¿no? Y después de él conocí al maestro Stefano Viola, que fue mi segundo maestro, digamos, ¿no? Y él daba unas masterclass en Vittorio Veneto, es una ciudad cerca de mi pueblo, ¿no? De hecho, y vine a conocimiento de estas masterclass justamente porque mi primer maestro siempre fue de la filosofía que tenía que salir, que tenía que estudiar con otros maestros, no era el típico maestro celoso que trataba siempre de agarrarse, no, absolutamente no. Era un maestro, es un maestro que todavía estimo muchísimo porque me dio la posibilidad de conocer, de poderme salir, digamos, del contexto, ¿no? Un poco así, escolar un poco cerrado, ¿no? Del conservatorio, ¿no? Entonces, allá conocí al maestro Stefano Viola, que estaba dando unas masterclass, un diplomado en Vittorio Veneto, y me aconsejó, maestro, de poder seguir estos cursos, y allá conocí a este grandísimo maestro que es Stefano Viola. Y allá también conocí a los amigos más importantes que acabo de mencionar, pues Adriano y Marco. Y luego allá, siempre en el mismo curso, digamos, la suerte quiso que el maestro Stefano Viola quiso invitar a tocar al otro gran maestro que fue Paolo Pegoraro durante el curso, y allá conocí a este otro gran maestro, y fue la temporada en la cual los dos maestros decidieron de fundar, ¿no? De empezar una nueva escuela de música, la Academia Francisco Tárrega, en la cual yo, digamos, 1 año después me inscribí. Entonces allá tuve la chance de poder trabajar con los dos. Entonces fueron ellos, ¿no? Cronológicamente, entonces, Gianpaolo fue mi primer maestro, Stefano y Paolo, Sí. digamos, fueron los otros siguientes. Sí. Hablando sobre las clases magistrales que tomaste en En la Academia la Francisco academia. Tárrega de Pordenón. Sí, de hecho, durante el recorrido de estudios, ¿no? Los maestros siempre organizaban masterclass con grandes guitarristas, digamos, extranjeros, ¿no? Para que vinieran, ¿no? A impartir clases, etc. Y para nombrar lo más importante, o sea, que para mí representaron un cambio enorme, ¿no? Musical, artístico, cultural, etc. Primero de todo para mí fue Stefano Grondona, o sea, fue el maestro que de verdad todavía hoy día me está haciendo reflejar sus muchas cosas. Él me dio una clase solamente y hace muchos años, pues fue un maestro para mí de una profundidad, de una filosofía de verdad para mí incomparable. Los otros grandes maestros que para mí fueron definitivos fue David Russell, obviamente, Manuel Barrueco, también puedo nombrar a Álvaro Pierri, que es un guitarrista de aquí, uruguayano, entonces, y también Eduardo Fernández, puedo nombrar obviamente Oscar Guilla, otro grandísimo maestro italiano de la escuela, digamos, antigua, ¿no? De guitarra, ¿no? De nuestro país, y etcétera, y otros, ¿no? Pero de verdad, maestro con una grandísima, grandísima conciencia artística, con un grandísimo espesor de fama internacional, digamos, ¿no? Absolutamente. Sí, pues. Oye, Mauro, mucha gente no sabe cómo es estudiar música. ¿Cuántos años se lleva y cuánta práctica requiere ser un músico? Y después lo que se llama actualización o seguir con esas, precisamente con esas clases. Aquí en México tenemos años y años y años. En Italia, ¿qué tal es? Depende siempre uno lo que quiere hacer. No. Si uno quiere ser músico por toda la vida, tiene que estudiar toda la vida. Esto es el principio basilar, fundamental, cuando tú votas, ¿no? O cuando tú te entregas completamente al arte, ¿no? Creo que en el mismo momento en el cual tú te entregas completamente, sabes perfectamente que hasta el día en el cual tú cierras los ojos por la última vez, estarás estudiando, investigando, estarás apasionado. Esto es lo que se llama músico 24 horas diario, ¿no? Y esto es lo que me siento yo de decir que soy yo, obviamente. Hay muchísimos otros que se entregan completamente. Hay otros que prefieren simplemente tomar un recorrido de estudios con un instrumento y luego salirse con otra carrera, por ejemplo, investigación musical o especializarse en dirección o en otras rolas, ¿no? Que tienen siempre que ver con la música, pero un poco más específicas, ¿no? Campos un poco más específicos.
Hay otros que son amateurs, o sea, a mí me encanta muchísimo la gente que por su propia elección, por ejemplo, le gusta tocar un instrumento o regresa de su trabajo o que tal vez considera, no sé, un poco aburrido o enfadoso, llega a la casa y está con sus hijos, con su esposa y se dedica una hora a tocar una sobrecita de Sol o de Giuliani, conozco muchas personas así, y lo retengo una práctica que siempre permite de tener tu cerebro despierto, de poder ser listo, ¿no? Es un ejercicio, ¿no? De la mente, del cerebro, entonces mal no hace, de esto no se enferma absolutamente. Entonces, así. Por lo que me preguntas del, De la de la actualización constante. actualización, ¿no? Pues yo creo, siempre he creído que la música se encarga muchísimas veces, ¿no? De nosotros, ¿no? Es que muchas veces no la escuchamos, ¿no? Entonces, yo encuentro muchísimos estudiantes a veces que me preguntan, maestro, ¿qué música puedo tocar y cómo puedo actualizar, qué voy a hacer? Sí. Es que no hay de verdad una manera, nada más la única manera es estudiar todo el repertorio que tenemos con su instrumento y según nuestro gusto, según nuestra sensibilidad, según nuestro sentido de atracción, ¿no? Descubrir y reconocer lo que nos acerca más, ¿no? Entonces, el hecho de actualizarse, ¿no? El hecho de poder, digamos, descubrir música nueva, etcétera, ¿no? Hay compositores todavía viventes ahora y jóvenes que escriben muchísima, buenísima música. Y esto podría ser una forma de actualizarse, o sea, nada más, además que tocar repertorio original, o sea, de los años como el del clásico, del Renacimiento, del Barroco, Renacimiento o Romanticismo, ¿no? Sí. Se podría también pensar hay músicos, guitarristas que tocan exclusivamente obras de compositores viventes y esto es una manera para difundir nueva música, para poder llevar a las orejas de los oyentes una forma actualizada de música, entonces, ¿no? Pues así. Y la otra forma de actualizar obviamente es tomar clase, Sí. tomar clase, salir obviamente del contexto de la escuela, que no digo que sea cerrado, pero seguramente no te prohíbe, ¿no? Un poco, te limita, ¿no? En el poder conocer otras realidades, otras voces, otros puntos de vista, otras maneras de pensar la música y el arte en general, ¿no? Así pues. Sí. En la música es muy común tener maestros que van, vienen, que dan clases en un país, en otro. Y todos los que estudian música, o es exclusivamente para estudiantes y recién egresados los que pueden asistir a esas clases, o está abierto a más Yo creo que la público? música es el campo más dinámico que exista en el universo. O sea, la música es hecho de movimiento. Digamos, es una grande galaxia hecha de movimiento, ¿no? No existe la estabilidad, no existe como no existe la esterilidad en la música, Sí. ¿no? No existe la estabilidad, ¿no? Si eres un músico que amas, ¿no? Tu vocación y tu trabajo. Yo creo que un músico que quieras, no sé, de alguna manera desarrollarse, necesites absolutamente moverse, necesites descubrir, necesites salir, necesite ponerse en discusión también, ¿no? Y una manera de ponerse en discusión es viajar, salir Sí. y conocer, absolutamente. Y yo creo que esto sea una de las más grandes ventajas de la música, del arte en general, obviamente, pero de la música específicamente, ¿no? El hecho de agarrar un tren para tomar clase con un gran maestro, por ejemplo, además que es una cosa extremadamente poética, ¿no? Y antigua, Sí. ¿no? En un sentido un poco ancestral, ¿no? Pero el hecho de tomar un tren, ¿no? Para estudiar con un maestro, ¿no? Y recibir sus enseñanzas, ¿no? Y regresar a la casa enriquecido, ¿no? Enriquecido, Sí, ¿no? enriquecido. Bueno, creo que sea una de las cosas más estimulantes que un músico en general pueda conseguir. Y eso lo consigo el movimiento, con la dinámica, absolutamente. ¿Te acuerdas de alguna anécdota en particular que te pasó como estudiante, como ese trayecto, alguna clase, una escena, un mensaje, algo que te dijera algún maestro o para una clase en particular, un paisaje? Pues, pues Muchas. muchos de hecho sí, es que son cuestiones más bien que pertenecen, ¿no? Al momento específico de la clase, al momento específico de tu vida, ¿no? Eh, Podría decir, pues
podría decir que yo tuve la suerte, por ejemplo, de tener... con los maestros, te digo la verdad, no me acuerdo. Digo, no sé, con toda honestidad no me acuerdo, pero se puedo contar una cosa muy personal. Yo me acuerdo que, o sea, todo el repertorio que conozco, y que no conozco todo obviamente, pero conozco una buena parte del repertorio para guitarra y me encanta muchísimas veces repercorrerlo, ¿no? Creo que lo debo muchísimo a la suerte de haber tenido un abuelo que vivía en un campo, pues un contexto extremadamente agreste, rural, ¿no? Digamos, ¿no? Y mis padres se iban de vacaciones siempre 2 meses al año, en verano, y me dejaban allá para salir con sus amigos, etcétera, y yo me la pasaba muy bien, de hecho. Y allá fue el momento en el cual yo me acuerdo que, bueno, que agarraba mi guitarra, que a la época era una guitarra muy pobre desde un punto de vista de la calidad del sonido, pero era mi guitarra, ¿no? Era mi compañera de viaje, ¿no? Entonces, me acuerdo que agarraba la guitarra con una mano, con otra mano, un montón de libros así, ¿no? Abajo de brazos, y me iba por el viñedo y allá abajo me ponía a estudiar horas y horas de la mañana hasta la noche, hasta que mi abuelo me llamaba por nombre para que era lista de la cena. Entonces regresaba, y así por 2 meses. Esta fue la gran suerte que tuve yo, la grandísima suerte. Me considero un hombre muy, muy afortunado. Y los árboles me cuidaron mucho, eso sí. Sobre todo el manzano, Sí. que recuerdo con mucho cariño, sí. Bueno, pues con estos recuerdos de la campiña italiana nos quedamos. Vamos a una pausa y regresamos. Regresamos a la Cava Domecq en la ciudad de Zacatecas y estamos platicando con el guitarrista Mauro Sanata. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y por compartir con este público todos esos recuerdos que tienes de estudiante y de tu vida en la infancia, en el campo italiano. Así es. Ahora platícanos un poco de tu vida actual. ¿Cómo es la vida reciente de Mauro, que es dar conciertos, viajar? Pues, Primero en particular como docente. Sí, Ahora sí. ya tú con tus clases. pues es muy curioso porque donde estudiaba en la academia en Italia, en el mismo curso donde estaba yo, había muchos chicos de México que estudiaban. Pues es una ironía, pero ironía de la suerte, había muchos, ¿no? Y conocí muchos amigos que ahora encuentro aquí, ¿no? Y pasó que en el 2014 me invitaron a Culiacán para dar un diplomado de guitarra clásica, un diplomado y un concierto. Entonces me invitaron, obviamente yo acepté. Yo trabajaba a París, de hecho, yo vivía a París 3 años, ¿no? Y allá trabajé. Y me invitaron, yo vino. Y el año siguiente me invitaron en 2015 otra vez, ¿no? Por 3 semanas, por dar un segundo diplomado. Y ya en el 2014 me quería quedar aquí, por decir la verdad, porque había así tantas cosas que me gustaban, ¿no? Y que hacían la diferencia entre París, que me daba muchísima ganas de dejar todo, ¿no? Es lo que hice, de hecho, en el 2015, dejar todo, ¿no? En París. Fue una decisión que tuve su consecuencia, obviamente, porque, bueno, ¿no? Es un cambio muy drástico, muy violento de abajo en muchos puntos de vista, pero por mi familia, que está muy lejos, pues estamos a un océano de distancia, entonces no es como una parada de metro, obviamente, ¿no? Es mucho más lejos, entonces lo veo nada más una vez al año, pues es una cosa, ¿no? Un poco dura para ellos, ¿no? También para mí, porque son siempre mis papás, entonces, ¿no? Pues me quedé aquí, después en el 2015 decidí de quedarme y dejé a París todo el trabajo, dejé todo lo que tenía, y de hecho no tenía mucho, por decir la verdad, pero bueno, lo que tenía era lo que me daba la posibilidad de vivir. Y aquí me quedé prácticamente. Después de que se terminó el diplomado, me quedé un mes más porque quería visitar. Y este mes se transformó en 2 meses. Y 2 meses se transformó hasta ahora prácticamente. 1 año y medio. Sí, exactamente. Y nada, prácticamente conocí a un querido amigo que se encargó de ser mi manager, ¿no? De conectarme con varios festivales en México. De hecho, creo que México es uno de los países, tal vez el país con más número de festivales de guitarra en el mundo, creo. Pues.
Y allá esta persona se encargó digamos, de procurarme conciertos, diplomados y empecé a dar vueltas por todo México, digamos, tocando, ¿no? Por 6 meses impartí diplomados en Culiacán, pues en Sinaloa, en Chihuahua, en Zacatecas también, en Colima, en Durango, en Michoacán también. Pues conozco una buena parte a través de los conciertos diplomados, ¿no? En uno de estos diplomados conocí a lo que es mi actual director de la Escuela de Música de Tepic, Nayarit, donde yo radico ahora mismo, el cual tomó clase conmigo y me propuso de ser parte del equipo de trabajo de su Escuela de Música. Y obviamente yo acepté, pues libero completamente de cualquier compromiso, decidí de aceptar este encargo y me vine aquí a Tepic, Nayarit y ya me establecí. Y allá empezó, digamos, mi carrera. Desde, digamos, enero me contrataron y allá estoy trabajando como profesor de... Tengo muchas materias, de hecho, no solo guitarra. Me enseño contrapunto, canon, fuga, análisis. Soy encargado como director de la orquesta de guitarra de Nayarit. Y además de guitarra, obviamente, pues estoy muy, muy contento, de hecho, del lugar que ocupo. ¿Y Zacatecas qué tal te trata? Ya es la tercera vez que vienes. Fue la misma cuestión, o sea, la misma rola, pues me invitaron por un diplomado. A los chavos de aquí les gustó evidentemente el trabajo que hemos compartido juntos y me invitaron otra vez, ¿no? Y, ¿sabes? ¿No? Se activa una red de personas, ¿no? Que te conocen, que te estiman, y que yo estimo mucho a la vez. Entonces, este año me invitaron específicamente por un concierto que voy a dar esta noche a las 7:30, al auditorio de la UAS, ¿no? Y fue el maestro Daniel Escoto, ¿no? que me invitó. Y prácticamente así fue. Es nada más una conexión de personas, ¿no? Conoces personas por aquí, personas por allá. Es el poder de la música, ¿no? El poder del movimiento de la música, la dinámica de la música misma, ¿no? Que te hace conocer personas y te procura trabajo, ¿no? Sí. Procura trabajo, así es. Y en esta formación actual, que es de todo músico, pero en tu caso particular, ¿cómo fue la participación en festivales que has ganado ya varios reconocimientos, premios? ¿Eso es algo que hacen todos los músicos o no tanto? ¿O solamente los músicos comprometidos? Es difícil contestar porque esto nace de dentro, ¿no? Sí es cierto, ¿no? Hablando de los concursos en particular, ¿no? Tal vez voy a levantar una cuestión que va a parecer un poco simpática, ¿no? Un poco polémica, pero yo, sí, es cierto, participé a concursos, etcétera, concursos como competencias, ¿no? Entre músicos. Y ahora, a mi edad, la única cosa que me queda de los concursos es nada más el dinero ganado y unos 3, 4 conocimientos, ¿no? Digamos, de personas. Pero de un punto de vista artístico, prácticamente artístico específicamente, en los concursos, y repito, voy a levantar una cuestión un poco polémica, veo bien poco, por decir la verdad. Sí. O sea, la música es otra cosa. Me gusta muchísimo lo que dice Pablo Casals, ¿no? Casals decía que los concursos son las competencias son por los caballos y no por los músicos, ¿no? Sí. Y yo me encuentro mucho en esto, ¿no? No sé, la idea de jugarse un año de estudio en 10 minutos, ¿no? En 15 minutos. Cierto, es la realidad del concurso. Tú sabes que si vas a un concurso vas a competir. Entonces, en esos 10 minutos tienes que dar el mejor de ti. Pero desde un punto de vista de la presión emotiva, del peso espiritual, ¿no? De la presión, ¿no? Es una cosa extremadamente violenta, ¿no? Sí. El concurso. El hecho de ganar, el hecho de no ganar, o el hecho de decepcionarse, son todas experiencias también, ¿no? Sí. Yo también tuve experiencia muy mala en los concursos. Sí, claro, gané concursos, de acuerdo, gané un buen, pero esto me dio la posibilidad de comprarme un instrumento así, ¿no? Que es muy importante, claro. Abre puertas, pero no abre universos, eso no. Bach abre universos. Sí, cierto. La competición no. ¿Qué opinas de los festivales? Los festivales son otra cosa, un foro de difusión de la música, de creación de público. Sí, los festivales son para mí de verdad el oro, digamos, la cosa más preciosa que puede existir por desarrollar ese instrumento. Porque, cierto, hay concursos, ¿no? O sea, al interior del festival organizan concursos, ¿no?
Y muchas veces me preguntan de ser parte del jurado y yo digo siempre que no. No, lo sé, pero no. Sino en casos extremadamente necesarios, pero siempre prefiero no estar de jurado. En los festivales hay muchas actividades, ¿no? Además del concurso hay, pero principalmente el hecho de que la gente se junta, ¿no? Que se conoce gente, ¿no? Gente para compartir experiencias, para compartir música nueva, para comparar instrumentos. Y en muchos festivales también hay exposiciones de guitarras, de lauderos, ¿no? Aquí en Paracho tienen una tradición impresionante, o sea, no sé cuántos son los constructores, pero creo que son más o menos como 300, más de 300 constructores de guitarras, pues muchísimo, ¿no? Entonces, además de las clases magistrales, no sé, del clima full immersion, digamos, ¿no? De un festival, ¿no? O sea, se respira guitarra, se respira cuerdas, se respira música, ¿no? Desde la mañana hasta la mañana, también la noche, cuando duermes, se respira la música. De hecho, sí. Pues para mí es la cosa más importante del festival. Y enriquecedor. Absolutamente, sí. Absolutamente. ¿Cuáles consideras que sean los foros más importantes? Puede ser festivales o puede ser otra cosa. Para la música actual, ahorita, bueno, específicamente clásica, no, no de otros géneros. Claro. Para la guitarra puede ser. Creo que tendríamos que hacer un paso atrás, ¿no? Un paso para atrás, ¿no? O sea, un poco como era considerado el teatro, ¿no? En los años 20. Cuando la gente iba al teatro no sé, para estar bien, ¿no? Para asistir a un espectáculo. Un poco como se va al cine, ¿no? Sí, pero es algo de... disfrutar. Claro, es algo de animado, ¿no? El hecho de poder ir al teatro, salir del teatro, ¿no? No sé, es algo para mí es algo de extremadamente bello, ¿no? El hecho de ir al teatro, digamos, la magia, ¿no? De entrar, vestirse bien, ¿sabes? Podría escuchar, no sé, una traviata de Verdi o, no sé, una Turandot o cualquier otra obra que sea alemana, francesa, italiana, yo no hago ninguna distinción, pero el hecho de ir al teatro, ¿no? El hecho de ver el teatro, el contexto teatro, ¿no? El ambiente teatro, ¿no? Como el ambiente concierto, ¿no? Sí. El hecho de escuchar música, de entregarse completamente y de ponerse a disposición del arte como oyentes también, no solo como director interesado en el producir música, sino también como oyente, ¿no? Como persona que disfruta del sonido que llega, ¿no? Y que regresa de esta forma, porque en un concierto la cosa más hermosa es, para mí personalmente, es cuando no toca por el público, sino cuando tocas con el público, ¿no? Y tú sientes que respiran contigo, sientes que hay una energía colectiva, hay algo y te sientes bien. O sea, todo lo que sacrificaste toma sentido, de hecho, sí. En un concierto, en un teatro, ¿no? Entonces sí, el contexto, además de los festivales, yo diría teatros, conciertos, y obviamente también el cine, ¿por qué no? ¿Por qué no? Sí. Absolutamente, absolutamente. La prosa, la poesía, la literatura, o sea, el hecho de escuchar a un buen actor, ¿no? Recitar la Divina Comedia de Dante o el Canzoniere de Petrarca o las obras más importantes italianas, pero digo también, ¿por qué no? Leer colectivamente un escrito de Gabriel García Márquez o de sí. Pablo Neruda o cualquier otro gran exponente, no de la poesía, sino del arte en general, sí. ¿no? O sea, una icona, ¿no? Eterna en el universo del arte, ¿no? Pues creo que sea una cosa extremadamente rica y extremadamente importante. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias, Mauro, por compartir estos pedacitos y memorias de toda tu vida. Muchísimas gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por acompañarnos en un episodio más de Resonancias del Arte. Nos vemos en otro momento. Salud. Salud.